Buenas tardes, bueno, buenos días para ti. Estamos con Enrique Felgueres, fundador de uno de los grupos turísticos más prestigiosos en México, que es Felgueres Travel Group. Enrique, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Te agradezco mucho la oportunidad de esta entrevista y aquí muy animado para iniciar esta charla. Como bien sabe Enrique, lo que pretendemos en Travel 5, la serie que llamamos Tourism Leaders, es poder aprender de primera mano pues, de la experiencia de aquellos que han ido construyendo el turismo tal y como lo conocemos y con la ventaja de poder conocer experiencias en diferentes partes del mundo. En este caso, Estupendo. pues Enrique nos va a traer de primera mano la experiencia de cómo se construye un grupo que creo que tiene ya más de 50 años, ¿no? De Es antigüedad, correcto. ¿no? Sí, bueno, mira, Felgués Travel Group es una empresa fundada por mi padre y mi tío, gemelos idénticos, un dato curioso, Sí, Enrique y Ricardo Felgueres. Ellos fundaron la empresa en marzo de 1965, con lo cual ya tenemos poco más de 58 años en el mercado. La empresa nace aquí en la Ciudad de México y bueno, hemos tenido una trayectoria, te podrás imaginar, en casi 6 décadas, pues hemos pasado un poco por todos lados. Ya entraremos al detalle ahora. es decir, que se sigue manteniendo como una empresa familiar, casi después de 60 años. Eso es Y un... es correcto. Al paso de casi 60 años, hoy por hoy, bueno, pues ya somos la segunda generación. Eh, Gerardo, mi hermano, y yo somos socios, cada quien tiene el 50% del negocio. Yo soy el presidente del grupo y Gerardo, mi hermano, es el director general. Él gestiona el negocio en el día a día porque yo estoy involucrado en otros negocios paralelos, bueno, que no tienen nada que ver con turismo, sino más bien con temas de bienes raíces en el estado de Florida y en el estado de California en Estados Unidos. Y bueno, ahora próximamente vamos a desembarcar también en España. Pero sí, llevamos una vida entera en este negocio. Lo que está claro es que lleváis el turismo en la sangre, eso no lo podéis negar, ¿no? No Y hay duda alguna. Mira, yo te diría, nosotros en los veranos, como hijos, todos los veranos, en lugar de irnos de vacaciones, entramos a la agencia a trabajar con mi padre, con mi madre, con mi tío, con mi tía, y empezamos desde abajo, o sea, en los almacenes, con todo el tema de los folletos, los catálogos, y yendo a hacer entregas, a hacer depósitos a los bancos y demás. Entonces, llevamos una vida entera dentro del negocio. ¿estáis ya preparando la tercera generación o habéis decidido profesionalizar más a la compañía? Pues mira, la tercera generación te diría que básicamente dos de mis hijos, Enrique y Alejandro, han estado directamente involucrados en el negocio, trabajando con nosotros. Ahora ellos están dedicados a otras actividades. Sin embargo, paralelamente ya han ido construyendo una cartera de clientes entre sus amistades, los padres de sus amigos y demás. Y entonces, bueno, siguen vendiendo viajes, a pesar de no estar directamente en el día a día de la empresa. Bueno, pues eso es lo que hablábamos, se lleva en la sangre, ¿no? El propio, o sea, Felgueres Travel Group realmente aglutina diferentes líneas de negocio. Te pediré que nos las expliques un poquito más, pero tenemos Felgueres Travel Advisor, Felgueres Business Travel, Felgueres Luxury Tours, Felgueres Com Agents y Felgueres Franchises, ¿no? Entonces, si te parece, ve contándonos un poquito de cada una de esas líneas de negocio. Es correcto. Mira, al paso de estas casi 6 décadas hemos ido, digamos, migrando un poco de una línea de negocio a otra. Eh, Nosotros siempre lo que decimos es que vendemos de todo, sin embargo, somos particularmente, digamos, buenos en ciertas áreas y no tan buenos en otras. Voy a poner un ejemplo. Toda la parte de viajes corporativos. Durante muchos años fue un negocio muy importante para nosotros, a tal grado que nosotros éramos los representantes de lo que era la tercera agencia de viajes más grande del mundo en viajes corporativos, una empresa de nombre Rosenbluth International, que estaba basada en Filadelfia, y nosotros éramos los representantes en México dentro de una alianza que había que se llamaba Rosenbluth International Alliance. Al paso de los años y cuando vino el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, Rosenbluth demostró un interés en comprar a nuestra empresa, en comprar a Felgues Travel Group. Mi padre y mi tío no estuvieron interesados en vender.
Y como yo era el que llevaba la relación en el día a día con Rosenbluth, me ofrecieron a mí que me fuera a trabajar con ellos y que yo abriera la operación de Rosenbluth en México. Mi padre y mi tío me lo aprobaron y pues básicamente la forma de iniciar operaciones en México fue comprando a una agencia de viajes que se llamaba Servicios de Viaje de Bancomer. Bancomer es lo que hoy es BBVA, Ujú. el banco más grande de México. Ellos tenían su propia agencia de viajes, compramos a esa agencia de viajes y de esa forma iniciamos formalmente operaciones como Rosenbluth International México. Al paso de un cierto tiempo, me nombraron a mí vicepresidente para América Latina y entonces yo estuve a cargo de toda la expansión de Rosenbluth en la región, en Brasil, en Argentina, en Chile, Venezuela, Colombia, en fin, en todos estos lugares teníamos oficinas propias y yo estaba a cargo de la gestión de todo eso. Eh, ¿Qué pasa? Ese mundo de viajes corporativos, al haber quedado en manos de Rosenbluth, pues Felgueres ya se desvinculó de todo ese segmento y nos dedicamos más que nada a otro tipo de negocios. Entonces, ¿qué es el core, digamos, de Felgueres? Por un lado está la parte de lo que llamamos nosotros leisure, o sea, la venta de viajes vacacionales, y vendemos de todo tipo de viajes. Aunque, evidentemente, nuestro expertise está más en el segmento de lujo, en el segmento de experiencias, en viajes a destinos exóticos, viajes a destinos remotos. Ese es el fuerte de Felgueres y por lo que somos más conocidos en el mercado mexicano. Tenemos obviamente nuestra división de operadora mayorista, en donde vendemos este tipo de viajes muy hechos a la medida, FITs y demás, no solamente internamente dentro de Felgueres, sino a otras agencias de viajes minoristas en México. Tenemos adicionalmente a esto la división de lo que llamamos nosotros Felgueres Home Agents, que son agentes de viajes, no agencias, sino agentes de viajes independientes que trabajan desde casa. En lugar de venir a la oficina día a día, ellos son totalmente independientes y es un poco como una sociedad. De las comisiones que se generan como resultado de sus ventas, ellos llevan el 50% y nosotros nos quedamos con el 50%. Les damos la marca, les damos la asesoría, les damos el poder de compra, la experiencia, los contactos y relaciones establecidos a nivel mundial, la red de operadores, el acceso a virtuoso, etcétera, 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 pero ellos trabajan desde casa. Y luego tenemos también nuestra división de franquicias que son agencias de viajes establecidas formalmente con empresas, con locales y demás, que sencillamente son agencias de viajes existentes que se dan cuenta que para ellos estar solos es un poco difícil y se unen bajo el paraguas de una marca que lleva casi 60 años en el mercado, que tiene una buena trayectoria. Evidentemente el poder de compra de nosotros en el segmento de viajes vacacionales y particularmente en la parte de lujo resulta muy atractivo para ellos y entonces ellos sencillamente se convierten a ser ahora una agencia con la marca y la imagen de Felgueres. Entonces, por decirte algo, una agencia de viajes que se llamaba Main Tours y que tenía un logotipo con unos colores y tal, pues ahora se llama Felgueres Main Tours. Y Ujú. toda nuestra imagen y demás, y nosotros les damos todo el apoyo, toda la asesoría, todas las negociaciones con proveedores y demás, tienen acceso ellos a beneficios muy importantes que como agencias independientes no tenían. Con Y luego, esas fórmulas, sí, perdona, interrumpa, simplemente decirte que con esas dos fórmulas estáis garantizando una expansión mucho más amplia de vuestra presencia, es decir, estáis cubriendo mucho más territorio y llegando a mucho más potencial cliente. es correcto, así es como lo hemos logrado hacer. Y la verdad es que ha sido bueno, llevamos ya años. El negocio de las franquicias nace en 1992, o sea que te podrás imaginar que ya tenemos casi 30 años con esa división. Vamos avanzando bastante bien por ese lado y nos ha permitido tener una cobertura a nivel nacional en México bastante interesante. Y luego, evidentemente, tenemos nuestro propio equipo de ventas, en donde tenemos a nuestros vendedores, que son alrededor de unos 87, 88 hoy por hoy, basados aquí en México. Tenemos algunos que están en Estados Unidos, pero la mayoría están en México. Y otra vez les damos todo el apoyo en todo lo que son la venta de viajes vacacionales. Insisto mucho que nosotros vendemos de todo. O sea, nosotros vendemos desde un billete en México, Acapulco, México, hasta un viaje vuelta al mundo en primera clase, un safari en África, un viaje al Tíbet, al sureste de Asia, de una forma muy sofisticada, en aviones privados, yates privados, villas, etcétera, etcétera.
El área del lujo, digamos, y de las experiencias ha sido en donde más nos hemos enfocado. Fuimos la segunda agencia de viajes en toda América Latina en ser invitados a unirnos a Virtuoso, que no sé para el auditorio si no lo saben, Virtuoso es el network de viajes de lujo más grande que hay en el Del mundo. mundo. Exacto. Tener la condición de miembro de Virtuoso garantiza que estamos hablando de una agencia que tiene unos estándares de calidad y de conocimiento del producto de lujo absolutamente únicos. Es correcto, es correcto. Y bueno, pues la verdad es que esa relación ha sido muy buena, muy estratégica. Tenemos con ellos pues ya también muchísimos años, más de 20 años, y la verdad es que ha funcionado muy, muy bien. Yo directamente estuve muy involucrado con Virtuoso en el día a día. Ellos tienen lo que le llaman un advisory board, un travel advisory board, y yo fui miembro del advisory board durante 6 años representando los intereses de todos los dueños de agencias de viajes en América Latina y en el Caribe. Entonces, eso también fue muy, muy bueno para nuestra empresa, fue muy bueno para mí a nivel personal por todos los contactos y relaciones que logramos establecer, ¿no? Así que, bueno, esa es la parte, digamos, de Virtuoso. Por otro lado, evidentemente, pues, al paso de los años todo va evolucionando y todas estas compañías, esos grandes grupos hoteleros o medianos grupos hoteleros que están en el segmento de lujo, han ido creando sus propios programas, sus propios clubs, digamos, ¿no? Y hoy por hoy somos miembros nosotros casi de todos. O sea, te puedo listar desde un Four Seasons Preferred Partner, Ritz-Carlton Stars, Starwood, evidentemente Rosewood Elite, Peninsula Pen Club, Shangri-La Golden Circle, Roccoforte Nights, en fin, todas estas cadenas pequeñas, medianas y grandes de hoteles que entienden que el vínculo con las agencias de viajes que tenemos al tipo de cliente que ellos quieren, pues el vínculo es muy importante y el tipo de servicio, el tipo de amenidades que nos ofrecen a nosotros son bastante interesantes y bueno, estamos con todos ellos. Lo que has explicado demuestra además una experiencia que no es nada habitual. Es decir, has tenido muchas responsabilidades y además en ámbito internacional en el mundo del business travel, pero también en el mundo del luxury travel vacacional. Es decir, has podido estar en ambos lados de la historia, que no es habitual. Es decir, normalmente se suele especializar los altos ejecutivos en un lado o en otro, ¿no? Es decir, pero tú Es, pues, tienes una formación y una experiencia híbrida que te permite ser menos talibán a la hora de tomar decisiones de que esto es así, esto es así. Y bueno, y tengo también una historia que tiene que ver con tecnología y con viajes. Te cuento, yo en 1995, trabajando para Rosenbluth International, ya como vicepresidente para América Latina, por cuestiones familiares, personales, tomamos la decisión de irnos a vivir a San Diego, a California. Rosenbluth me apoyó mucho en esa aventura. Ellos fueron los que me dieron el patrocinio para lograr mi residencia americana, eventualmente me convertí en ciudadano de Estados Unidos y bueno, estando yo en San Diego, siempre digo que me volví loco. ¿Y por qué lo comento de esta forma? Porque te llevo al año 1995 en donde el Internet empezaba a ser muy relevante en Estados Unidos poco a poco. Y yo inmediatamente lo que pensé fue lo siguiente, dije, esta plataforma, esta tecnología puede o acabar con mi negocio o puede haber negocio de esto. Entonces yo lo que hice es que formé una pequeña empresa que se llamaba Travel Link. Nunca salimos al público, era meramente un laboratorio en donde yo contraté a 3 o 4 personas para que me empezaran a desarrollar soluciones, para empezar a entender de qué se trataba todo este mundo del Internet y viajes y tal. Eso fue como del 95, 96, hasta que en el verano del 99 es cuando digo que me volví loco y dije, bueno, vamos para adelante. Desarrollé un business plan, eh, se lo envié alrededor de 30 grupos de Venture Capital, algunos basados en Nueva York, otros basados en Silicon Valley, acompañados de una carta muy bonita, etcétera, etcétera. Después aprendí al paso del tiempo que no es la forma de hacerlo, pero bueno, uno de esos 25 o 30 business plans que envié, se lo envié a Chase Capital Partners, basado en Nueva York. Ajá. Chase
estaba muy activo en el tema de inversiones de capital de riesgo en temas de Internet en América Latina. Y habían fondeado, habían invertido en una empresa que se llamaba Star Media. Star Media era, en esos momentos, no sé si recuerdas, pero se daba mucho en Internet el tema de los portales. O sea, la Sí, sí, gente sí. entraba a La Internet, Roca de Laicos, Terra, etc. todos esos, todos esos. Bueno, Star Media era el Laicos, el Terra de América Latina, era lejos el líder. Y yo logré negociar con Star Media que mi empresa, que todavía no existía porque estaba apenas en proceso de levantamiento de capital, pero que mi empresa fuera el canal de El viajes de canal de Star Media. viajes, que a veces cómo se llamaban así, los portales eran los canales. Es correcto. Entonces, mi empresa, viajo.com, se convierte en el canal de viajes de Star Media. Entonces, ¿qué sucede? Yo 3 semanas antes le había enviado a Chase mi business plan, no había recibido respuesta, les llamo, les dejo un mensaje de voz diciéndoles que si habían tenido la oportunidad de leer mi business plan, tal, y por cierto, les menciono que nos hemos convertido en el canal de viajes de Star Media, sé que esto es de su interés, dado el hecho que ustedes son el inversionista líder de Star Media. Bueno, el caso es que no habían pasado 20 minutos y ya me estaban llamando de Nueva York a San Diego. Esto fue un día viernes. Me citaron el martes siguiente en Nueva York, que por favor estuviera ahí a las 9 de la mañana en las oficinas de Chase, en Park Avenue. Volé a Nueva York y para hacerte el cuento corto, ellos entraron como inversionistas líderes en la primera, segunda y tercera ronda de capitalización de viajo.com, con lo cual nace esta empresa que fue la primera agencia de viajes online de América Latina. Es lo que hoy por hoy es Despegar, que lejos es el líder a nivel de la región. Así que bueno, tuve mi Sí, experiencia. es una historia realmente interesante, ¿no? Es decir, ¿y estuviste años gestionando viajo.com o cómo fue? Bueno, ahí es donde entra esa realidad, ¿no? Esa cruda realidad en donde te das cuenta de cuando eres empresario y la cantidad de errores que uno puede llegar a cometer. Yo te diría que el error más grande que yo cometí fue el haber lanzado una empresa cuando América Latina no estaba listo. 1999 era demasiado temprano, no había No había conectividad. conectividad, no había instrumentos para el pago online. O sea, no existía ya no era un tema de vender viajes online, es que no había fundamentos técnicos para el e-commerce. Mira, no había conectividad, todo era con dial-up. No había penetración en toda América Latina. Había 15 millones de usuarios de Internet. Hoy en México, nada más en México, hay más de 90 millones. ¿Ok? Tercero, evidentemente, no existía el e-commerce. No podías hacer una transacción online. Cuarto, no existían tecnologías de booking engines, etcétera, etcétera, que pudieras adquirir. Había que desarrollar todo desde cero. Entonces fue una aventura muy grande. Levantamos 44 millones de dólares de capital, que fue una fortuna para esos tiempos. De hace veintitantos años. Es mucho, mucho dinero. Montamos una operación con 600 y pico de empleados, oficinas en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, México, obviamente en Estados Unidos, etcétera. Eh, una empresa que sangraba mucho dinero mes a mes. O sea, el burn rate, como dicen en Estados Unidos, era realmente enorme. Y luego, ¿qué sucede? Sucede que en el año 2000, marzo del 2000, abril del 2000 más bien, viene el tema de Wall Street, la burbuja del La Internet. burbuja, se pincha la burbuja. Se pincha la burbuja. Entonces, ¿qué sucede? En ese mismo mes de abril, yo iba todos los meses a Nueva York a mi junta de consejo, mi reunión de consejo, a las oficinas de Chase. Estaban Chase, JP Morgan, Morgan Stanley, todos esos grandes inversionistas. Y en esa reunión de abril del año 2000, me siento con ellos y les digo, señores, yo no soy Wall Street. Ustedes díganme, pero yo creo que el mundo cambió a raíz de que se pinchó la burbuja. Y Susan Siegel, que era la cabeza de Chase Capital Partners, me dice, Enrique, no te preocupes, esa es una corrección menor del mercado, aquí no pasa nada. Joder. Y le digo, a ver, Susan, yo nada más te quiero recordar, yo te recuerdo que acabamos de levantar la segunda ronda. La primera fue en junio del 99 por 5 millones y medio de dólares. La segunda fue en marzo del 2000, 33 millones, para un total de 38 y medio. Digo, yo te quiero recordar que yo tengo 35 millones de dólares hoy en la chequera. Hoy, abril, ¿ok? Pero, de acuerdo al plan de negocios que ustedes me impusieron y que yo nunca estuve de acuerdo,
Esos 35 millones de dólares en diciembre se acaban. Claro, los he gastado, o sea, me veo obligado a gastarlos, a En muy ejecutar el poco, plan. es correcto, en muy poco tiempo se van a acabar. ¿Qué voy a hacer? Enrique, no te preocupes, en octubre vamos a hacer el IPO. Le digo, Susan, yo no creo que vaya a haber ambiente para el IPO. Lo va a haber, no te preocupes. Total, que yo seguía discutiendo hasta que esta mujer se desespera y me dice, ok, vamos a pensar que no hay IPO. Levantamos una tercera ronda. Y me dice, ¿cuánto quieres? ¿100 millones? Así los levanto. Dicho y hecho, yo tenía razón, ella no tenía razón, y en diciembre del año 2000 tuvimos que hacer una pequeña ronda de 2,5 millones o 3 millones, ya no recuerdo, y en esa tercera ronda me obligaron a que yo pusiera parte de mi patrimonio. Y de ahí seguimos adelante con una operación con muchos problemas, y luego nos vamos al 2001, septiembre, el ataque terrorista. Sí, 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 o sea, ya desde luego no era el mejor momento para No era el poder mismo. seguir con un negocio. No, es cierto, fuiste un absoluto innovador y antes de tiempo, ¿no? Es decir, igual que estaba sucediendo en esa época, pues otros proyectos como viajar.com en España o Mundo Viaje, Rumbo. y Rumbo que al final, hombre, Rumbo lo que pasa, como todo al final tenía un socio tecnológico muy potente en la evolución, como fue Amadeus, etcétera, ¿no? Es decir, al principio Internet siempre se veía como que, como tú decías, el concepto del portal, es decir, que fuera un socio tecnológico que te bajara los costes de adquisición de tráfico, que fueran operadoras de telefonía, portales globales, es decir, gente que tuviera tráfico en Internet y que te pudiera dar visibilidad. Pero Inclusive, bueno, los años han demostrado que no era ese el camino natural para el crecimiento de Travel, ¿no? claro, inclusive en España también recuerdo que Meliá invirtió, tenía Sí, yo los sí, sacó estaba en su Mallorca. propio API, no un portal solo de hoteles, sino realmente un concepto de one stop shop, ¿no? Bueno, es que miramos hacia atrás, es que han pasado 30 años. Es mucho tiempo. Bueno, veintitantos años, es decir, es que ha cambiado mucho el mundo. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo has visto la evolución del mercado emisor de viajes en México, pues en los últimos veintitantos años hasta ahora? Es decir, ¿qué claves darías para entenderlo? Mira, es un poco, o sea, México va un poco atrás de lo que sucede, de las tendencias en Estados Unidos, en Europa, en Australia y demás. Pero ahí vamos siguiendo, digamos, un poco lo que sucede en otros países, en otras regiones del mundo. Ahí vamos poco a poco adaptándolas. Yo diría que hoy por hoy el mundo de la venta de viajes online ha evolucionado enormemente. Hoy el gran jugador es Despegar, sin lugar a dudas. Nada más quiero acotar un tema, bueno, mencionar un tema. En diciembre del año 2001, meses después de lo que pasó en Nueva York, yo tomé la decisión de llamar a la gente de Despegar, que eran mi competencia, un poquito menores que yo, los Ujú. senté en mi oficina en Miami y básicamente ideamos un plan para fusionar las empresas, levantar otras rondas de capital y matamos la marca viajo.com porque nos convenía más desde el punto de vista fiscal y Despegar fue la entidad que sobrevivió. Despegar eventualmente lo compró un fondo, lo Sí. siguió En esas comprando. épocas también yo tenía mucha relación con ellos. Entró también en su capital Accor, la hotelera francesa, ¿te acuerdas? Es correcto, entró Accor, entró Expedia, en fin, toda una serie de fondos, hasta que eventualmente, muchos años después, hicieron su IPO y hoy por hoy es la agencia de viajes más grande de América Latina. Sí, sí, Entonces, está claro. está claro. Entonces, ha evolucionado mucho ese tema. También en la parte online, la venta directa de parte de aerolíneas y de parte de hoteles ha subido de una forma muy importante. Hoy por hoy es muy típico que la gente compra sus billetes en aeroméxico.com, en iberia.com, en American Airlines, etcétera, etcétera. Y entonces dices, bueno, ¿y qué pasa con las agencias de viajes tradicionales, como nosotros, ¿no? La realidad es que la mayoría han desaparecido. Eso es una realidad. Y solamente aquellas que tienen una expertise en un área en específico o que agregan ciertos valores son las que hemos logrado no solamente sobrevivir, sino ser muy relevantes. Ejemplos, evidentemente, todo lo que tiene que ver con viajes corporativos. Te puedo hablar en el caso de México, los grandes jugadores son American Express, Carlson Wagon Lee, BCD Travel,
Corporate Travel Services, y por supuesto Viajes El Corte Inglés, que tiene una presencia muy importante en México. Esos son los 5 jugadores en el área de viajes corporativos. Bueno, Viajes Corte Inglés porque además cerró hace muchos años un acuerdo con Palacio de Hierro y demás, ¿no? Bueno, fue con Liverpool. El Liverpool, perdón, sí, me he equivocado con los Exactamente. competidores. Es un competidor. Y bueno, claro, Viajes El Corte Inglés tiene hoy por hoy más de 80 agencias de viajes dentro de almacenes de Liverpool, ¿no? Entonces ha sido una operación muy, muy exitosa, un modelo muy similar al que tienen en España. Claro que en España ellos son dueños del almacén y de la agencia de viajes, Sí, sí, y en pero en este México caso. solamente la parte de viajes. Pero han crecido de una forma importante. Tienen una operación Viajes El Corte Inglés en América Latina muy importante, particularmente en México. Son grandes, grandes jugadores. Sí, eso Entonces, es bueno, un proyecto personal que se ha demostrado que tenía todo el sentido de Jesús Nuño de la Rosa, que él siempre ha apostado por la importancia de Latinoamérica y por llevar la marca de Viajes El Corte Inglés y bueno, pues como tú bien dices, pues con éxito, ¿no? Como es el mucho. ejemplo de México. Sí, la verdad es que sí, muy bien gestionados, o sea, gestionada la operación, muy serios, muy profesionales, una empresa de gran, gran trayectoria en el mercado mexicano, sin lugar a dudas. Y luego, pues evidentemente está el mercado de maíz, que se lo reparten algunas de las agencias corporativas, y hay algunas otras pequeñitas, medianas, que han hecho una buena labor. Y luego venimos esta categoría de agencias de viajes, que estamos más especializados en estos viajes de lujo, viajes de experiencia, muy, muy personalizados, en donde cada viaje que diseñamos nosotros, pues es como que un traje hecho a la medida para nuestros clientes. Eh, Tomarás en cuenta que nosotros llevamos 58 años en el mercado y tenemos una relación muy establecida con nuestros DMCs locales, básicamente en todo el mundo. Y eso, la verdad es que agrega muchísimo, muchísimo valor. Son viajes multidestino, viajes a destinos remotos, complejos, que requieren de un servicio muy particular acá, otro servicio muy particular por acá, y eso no lo puedes comprar en Internet. Esa es la realidad. Por eso hemos seguido creciendo, nos hemos seguido consolidando, porque la realidad es que el Internet no compite directamente con nosotros. A lo mejor nuestros clientes, para un viaje puntual que van a hacer a Miami de fin de semana, pues deciden hacerlo ellos directamente, pero para sus viajes más sofisticados, de vacaciones más largas y tal, saben que tienen que recurrir a nosotros. Yo creo que es muy importante lo que estás explicando, es decir, cada uno tiene que, y ya lo dijiste en su momento, es decir, Internet puede ser un arma que tú uses o un arma contra ti. Es Eh, correcto. y lo que no se debe hacer es pelear contra ese arma. Es decir, si evidentemente la tecnología lo que permite es tener acceso a cosas que son más intercambiables y que se pueden incorporar en un inventario de forma sencilla, pues una habitación normal, etcétera, pues ahí no vas a aportar un valor diferencial. Donde lo vas a aportar es, como tú bien dices, cuando tienes elegidos a los DMCs correctos y tienen la capacidad de responderte a las peticiones, lo que antes llamábamos que todas son un request. Es decir, al final, el viaje de verdad diferencial es aquel en el que todas las peticiones que te están haciendo en destino son on request, porque no están metidas en ningún sistema informático. Son cosas que, primero, no se le ocurren al cliente y tú se las sugieres porque le conoces, y segundo, porque hay que pedir la confirmación es proceso y grupo de clientes o clientes concretos, ¿no? Entonces, ahí es donde evidentemente tener la capacidad de, como hacéis vosotros, de tener el producto, el conocimiento y después de operarlo de forma rentable, pues claro, si resulta que para hacer la operación de esos viajes gastáis más en infraestructura y en personal que después el beneficio que deja, pues oye, sí, el servicio será excelente, pero no estaríais de camino a los 60 años. Así es. Y mira, aquí también hay algo que es muy interesante, porque siempre cuando hablamos de volúmenes, ¿no? En una relación, por decir algo, entre agencias de viajes y hoteles. Si tú me preguntas, vamos a poner un ejemplo, el Hotel Rosewood Villamagna. El Hotel Rosewood Villamagna, evidentemente, tiene su canal directo, tiene su canal a través de las agencias de viajes online, tiene la parte de MICE y tiene, obviamente, relación también con agencias de viajes corporativas y relación con agencias de viajes como la nuestra. Lo que sucede es que en volumen
evidentemente nosotros somos el canal menos interesante en total de euros, digamos, que cobran año con año. Pero hay algo que es fundamental entender. El tipo de cliente que nosotros les llevamos al hotel es un mucho mejor cliente. Es el cliente que se queda más noches en el hotel, es el cliente que se queda en las suites y es el cliente que consume adentro del hotel en sus establecimientos de F&B, o sea, restaurantes, Sí. bares, el spa, etcétera, etcétera. Entonces, es un cliente que aporta un margen mucho más interesante al Hotel Rosewood Villa Magna que el que pueda traer Expedia o Booking.com o American Express Corporate Travel. Y aparte es un prescriptor de ese producto a otros clientes que son como él. Es correcto. Eso es también Entonces, importantísimo. por ende, el tipo de amenidades que nos ofrecen a nosotros para que se las hagamos extensivas a nuestros clientes, nadie tiene acceso a eso. O sea, solamente las agencias de viajes que estamos en este sector y que les traemos este tipo de cliente tenemos acceso a ese tipo de amenidades. Expedia, Booking.com, etcétera, etcétera, con su enorme volumen, no logran eso. Y eso son los diferenciadores. Cuando un cliente nuestro dice, bueno, ¿qué hago? Hago mi reserva directamente en rosewood.com, rosewoodhotels.com, la hago a través de Expedia, a través de Booking, o me voy con Felgueres. Ah, pues es lo mismo, es la misma tarifa, pero Felgueres me ofrece estas Claro. amenidades que los otros no pueden ofrecer. Claro, cuando el viaje es diferencial, lo que tú has explicado, hay que saber entender qué tipo de viaje es, qué tipo de viajero. No, estamos hablando de las viejas épocas. Yo te cuento una batallita de cuando existía Mexicana de Aviación. Yo no sé si tú llegaste a conocer a Sergio Ayar. Bueno, Sergio Alar, lo conocí, no solamente lo conozco, es gran amigo, él está ahora en Aeroméxico, pero lo conozco desde esos tiempos, por supuesto. Pues con Sergio negocié yo en la época que estaba Multicolor la gestión del programa BTP en Europa, porque Ah, en esa época Mexicana tenía un acuerdo con Iberia. Luego claro. ya cambiaron de grupos y bueno, ya Mexicana desapareció. Entonces, el planteamiento era que el vuelo de Mexicana de México a Madrid alimentaba después el resto de Europa y nosotros hacíamos el receptivo y creábamos viajes para que se pudieran redimir dentro del BTP, no solamente en México, sino también en Europa. Pero claro, el problema del planteamiento es que el tipo de producto que se ofrecía desde Mexicana a BTP a los mexicanos era radicalmente distinto al que sería un producto europeo, es decir, en el que dice, bueno, si ya me voy a Europa, combino varios países, también estamos hablando, fíjate, de esto hace 20 años, ¿no? Entonces, claro, al final, como tú bien apuntabas, la lógica era radicalmente distinta, es decir, alguien que estaba acostumbrado a utilizar su BTP y su mexicana, pues para irse yo qué sé, a Iztapa o pegarse un salto a algún sitio, a todos los sitios donde volaba a Estados Unidos mexicana en esa época, pues claro, no es lo mismo que plantearte un viaje en el que ibas a hacer Madrid, París, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, al final, si no eres consciente de qué estás haciendo, aunque teóricamente tengas los medios y los recursos, no te sale bien. Es decir, el proyecto al final no cuadra porque no estás ofreciendo lo que necesita tu cliente. Desde luego, y yo creo que esto nos lleva a este otro gran tema que es muy, muy interesante. Yo creo que la magia de nuestro negocio radica en gran medida en que nosotros al paso de los años realmente desarrollamos una relación muy, muy cercana, muy estrecha con nuestros clientes. Conocemos íntimamente a nuestros clientes, o sea, detalles muy personales, ¿no? Están casados, no están casados, tienen hijos, no tienen hijos, tienen amante, no tienen amante, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Casa pequeña, ¿no? Casa chica. La casa chica, si tienen restricciones alimentarias o no, qué tipo de asiento les gusta en los vuelos, si por decir algo, imagínate a un cliente mexicano mío que va a Madrid con frecuencia y se queda siempre otra vez en el Rosewood Villa Magna, pues resulta que ese cliente es aficionado al Real Madrid. Bueno, yo tengo que tener la sensibilidad de enviarle esa información al conserje del Villa Magna. De hecho, que es famoso por tener entradas del Bernabéu, el conserje de Villamagna. Bueno, te recordarás a Ángel Maza, ¿no? Que fue toda Sí, una... o sea que, exactamente, y ahora Manuel está la ahí. institución. Exactamente, entonces
ese tipo de experiencias, ese tipo de trato muy, muy personal es lo que marca una diferencia. Hace sentir muy bien al cliente, el cliente viaja y se siente que llega a casa, se siente bien recibido. A lo mejor a la esposa le gustan mucho los tratamientos de spa. Bueno, ¿qué pasa si le enviamos el menú de tratamientos de spa previo a que se suba al avión para viajar de México a Madrid? Eso marca una diferencia. Esos detalles es lo que hace que nosotros sigamos siendo muy relevantes. Sí, sentirte protegido, porque por desgracia ahora mismo, tú has hablado del terrible septiembre del atentado, pero desde entonces la situación solo ha ido empeorándose. Es decir, la propia experiencia en los aeropuertos es terrible. Es decir, al final en muchos aeropuertos te tratan como si fueras un potencial delincuente. Y el COVID ha hecho que fuera aún más complejo por subir las restricciones de hoy que me piden certificado de vacuna, la prueba de tal. Entonces llegas a una sensación de tensión y en la parte especialmente del vuelo y del aeropuerto, que cuando ya llegas a destino y te reencuentras con tu transfer, con tu coche esperándote, que te recibe con tu nombre, donde tiene que ser, ya te olvidas, llegas al hotel, el check-in no tiene ningún tipo de fricción, es todo. Entonces, eso es lo que realmente la gente que tiene el dinero para pagarlo está valorando más que nunca, ¿no? Es decir, el hecho de poder tener esa tranquilidad que le da una organización profesional como es la vuestra. Es decir, yo soy de los que opina que muchas compañías, ¿te acuerdas? En los inicios de Internet, creían que hacer viajes era poner en comunicación bases de datos de servicios turísticos y no, no, no. No, 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 Es no, no lo mucho es. más que todo eso. Mucho más que todo eso. Inclusive, mira, por toda esta relación que hemos establecido al paso de los años con todos estos hoteles en el segmento de lujo, de experiencia y demás, hemos logrado cosas que son realmente fabulosas. Por decir algo, todos nuestros clientes, cuando llegan a hoteles y se van a alojar en suites, hemos logrado negociar que no haya proceso de check-in. No solamente eso, el director de ventas o el director general están parados en la puerta dándoles la bienvenida. De ahí los acompañan en el ascensor a su suite y les dan la bienvenida y no hay proceso de check-in. Todo está hecho tras bambalinas, digamos, ¿no? Bueno, Y nosotros nos encargamos de hacer todo eso antes. Siempre hay amenidades, ¿no? Que si la botella de vino, la botella de champán, la la canasta cesta de... de frutas. Oye, Eh, que evidentemente tienen recursos económicos para comprarse 14 botellas de Don Periñón, pero lo que te gusta es que te reconozcan y la tengas. Es Bueno, decir, y ahí tocas un tema muy interesante. Te puedo decir, en mi caso, yo no bebo champán. Yo si acaso bebo cava. Y cuando viajo solo, honestamente, el que a mí me pongan una botella en la habitación no me agrega ningún valor porque no me voy es a un beber. poco triste bebérsela solo, sí. Exacto. Entonces, si tú como hotel realmente estás pensando en mí y en mis gustos y preferencias, no pierdas el tiempo, no gastes dinero poniéndome una botella de vino. Mejor, a lo mejor dame más fruta o dame, no sé, un plato de jamón, de quesos, de Claro. tal. Eso es lo que es tan importante en esta inteligencia, en este conocimiento del cliente que tenemos al paso de los años y que nosotros como partners de los hoteles se los logramos transmitir a ellos para que entonces cada experiencia sea verdaderamente memorable, personalizada, hecha a la medida. Yo creo que ahí has enfatizado algo importantísimo, que es el partnership entre los hoteles y determinadas agencias que están volcadas a sus clientes, en la calidad de los clientes, porque no solamente en la relación directa un hotel puede llegar al conocimiento de su cliente y a darle ese servicio, no, puede hacerlo también perfectamente de la mano de sus socios, que son las agencias de viajes que están volcadas y lo que haces es sumas esfuerzos. Es Claro, decir, al final el que tiene la relación, de hecho, más recurrente con el cliente es la agencia, desde porque luego. ese mismo cliente no va a un solo hotel y a un solo destino, sino que eh, recurre a la agencia en N destinos. Es decir, ahí tiene más capacidad de conocer al cliente la agencia que un hotel concreto. Por eso tiene ese sentido. A mí me molesta mucho la gente que dice, o directo, no, es que no hay confrontación.
hay siempre cooperación, es decir, y con buena fe y con ética profesional. No, y velo también desde otro ángulo. Si yo fuera el hotelero, yo diría, bueno, a ver, déjame analizar mis canales de distribución. Este tipo de agencias de viajes como Felgueres, mi coste es cero, porque, o sea, son mis vendedores. Yo no les pago nada a menos que me traigan un cliente. Y por cierto, lo que les pago es un 10% de comisión. El otro lado, tienes a un Expedia, a un Booking.com, etcétera, etcétera, que les hacen unas negociaciones terribles, 25, 30%, y el tipo de clientes que les llevan, pues no son necesariamente el mejor, el que más dinero va a gastar en el hotel. Entonces, pues digo, no hay que ser demasiado No, no, inteligentes. está claro. Mira, tiene gracia lo que has dicho, porque hace 30 años los malos de la película éramos los turoperadores, los que obligábamos a tener las tarifas más agresivas, y al final las OTAs grandes nos han hecho buenos chicos. Éramos casi unos benditos a la hora de negociar las tarifas. Coño, bueno, negociábamos para 2 temporadas, o sea, no tocábamos tanto las narices y no había tantas promociones, o sea, al final casi negociabas 2 precios, 2 tandas de precios al año. Y fíjate, algo que también es muy bonito, digamos, de este segmento, es que en realidad con nosotros el tema precio, honestamente, es bastante poco relevante. Evidentemente, lo que sí peleamos es que nos den a nosotros la misma tarifa que tienen publicada. Es lo Claro. único que peleamos. Pero, o sea, lo que no queremos es que yo haga una reserva en un hotel y me la den en 800 euros la noche y que mi cliente se meta al website del hotel y que le encuentren en 700. Eso sí lo peleamos muchísimo. Pero no es un tema de negociar para que nos tiren la tarifa para abajo, porque para nuestros clientes el precio es lo de menos. Ellos lo que buscan es la experiencia, el trato muy personalizado, muy VIP, es lo que están buscando. Fenomenal. Última pregunta, Enrique. Con tu visión y tu experiencia, eh, si ahora dijeran, mira, toma, tengo aquí 50 millones de dólares para dedicarlos a la expansión de Felgueres, ¿cómo, ¿qué oportunidades? ¿Cómo lo harías? ¿Qué harías? Es decir, ¿dónde ves que una agencia como vosotros, un actor tan consolidado y con esa experiencia, dónde tiene que crecer para estar dentro de 10, 15 años? Mira, yo creo firmemente en la tecnología. Yo invertiría una buena cantidad de ese monto que acabas de mencionar en tecnología. Tecnología de cara a nuestros clientes para que sea más fácil para ellos interactuar con nosotros. Tecnología para nosotros gestionar mejor todos nuestros procesos internos y tecnología para poder nosotros interactuar con todos nuestros partners. Llámese DMCs, llámese navieras, llámese hoteleros, etcétera, etcétera. Eso sería algo fundamental porque es obvio que la velocidad a la que se dan hoy por hoy las cosas es mucho más grande que en el pasado. Entonces, necesitamos apoyarnos en la tecnología. Eso es por un lado. Y por otro lado, evidentemente, todo lo que tiene que ver con marketing, muy particularmente con marketing digital. Creo que el tipo de agencia como nosotros, que somos medianitos, tal, todavía no tenemos ese expertise que necesitamos tener. El tema de las redes sociales cada vez se vuelve más relevante. El poder nosotros generar contenidos que sean realmente relevantes, tanto en la parte de fotografía, como en la parte de vídeos, como en la parte de contenido editorial que eduque a nuestros clientes existentes y a nuestros clientes potenciales sobre las virtudes que tiene Islandia, las que tiene Portugal, las que tiene Galicia, etcétera, etcétera, pero de una forma fresca, de una forma que eduque y demás. Creo que eso es muy, muy importante. Hoy por hoy los clientes, los viajeros cada vez son más sofisticados, cada vez tienen más acceso a información, pero lo que están buscando es contenido que realmente sea, uno, fidedigno y dos, que les hable a ellos, que sea muy personalizado. Yo siempre doy el ejemplo. Si yo tuviera unos clientes que es una pareja, que son gays, ¿por qué les voy a llevar contenido de Disney World? Lo más probable es que no tengan hijos y lo más probable es que no les interese ir a Disney World. Entonces, el desarrollar esas plataformas en donde yo tenga contenido que esté generando en el día a día,
pero que ese contenido, una vez que está bien pulido, bien entendido, yo lo pueda canalizar a mis distintos tipos de clientes, dependiendo de cuáles son sus edades, sus gustos, sus preferencias, etcétera, etcétera. Ahí es donde creo que está mucho del futuro también. Así Fenomenal. que sí, esas dos áreas, tecnología y marketing. Y en marketing. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos una historia de éxito que está empezando, empezando. Y bueno, pues tendremos la ocasión de seguir charlando en el futuro. Muchísimas Perfecto. gracias, Te Enrique. agradezco muchísimo la oportunidad. Un abrazo muy fuerte. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TravelThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.